Camilo. Gracias por estar con nosotros. Estamos en la zona sur. Vamos, Dios primero, a hacer un recuento de la historia de los productores de arroz en esta zona, en el sur del país, en la zona sur-sur, y los problemas que tienen en este momento. Hay muchas limitaciones, mucha zozobra, incertidumbre, tristeza. Hay una bacteria que ha mermado mucho el cultivo, y también estamos construyendo un libro de la historia de los productores de arroz de la zona. Entonces vamos a empezar con don Roger Leiva Martínez, hablando de su vida. Don Roger Leiva es productor de arroz, ha sido productor de arroz sistemáticamente durante los últimos 25 años, pero cultivó arroz desde que era un niño. Cuénteme por favor de su vida, dónde nació usted y dónde creció. Muy buenos días, Camilo. Gracias. Muchas gracias por la entrevista. Sí, para contarle un poquito de mi historia, de mi vida. Yo soy nativo de Pérez Celedón. Sí. Nací en General Viejo. Ahí tuve mi niñez. De ahí en aquellos años mis papás se fueron a una finca por el lado de Las Bonitas, aquí por el lado Por Rivas. Por Rivas de Pérez Celedón. Sí. Y después de ahí fui mis primeros 2 años, creo que fui a la escuela ahí, primero y segundo grado de escuela. Y después de ahí mi papá vendió esa finca y se fue para San Cristóbal de Tinamastes. Distrito Barú, creo que es eso, camino a Dominical. Es correcto, exactamente. Sí, camino dominical. Y ahí terminé la primaria. En aquellos años terminé la primaria en el año 78, creo que estamos por ahí por el lado de Tinamastes. San Cristóbal de Tinamastes. San Cristóbal de Tinamastes, sí. Y de ahí ya terminé la escuela ahí. Y de ahí me regresamos. Mi tata vendió esa finca ahí y nos regresamos otra vez para Pérez Celedón. Y traté de ir al colegio. Fui un año completo y un año incompleto. Y ya por los... El Liceo UNESCO. Al Liceo UNESCO, sí, San Isidro del General. Sí, porque en aquellos tiempos ya había que darle prioridad al trabajo, porque no había recursos para estudiar y para trabajar. Entonces, digamos, no había recursos para estudiar. Entonces, ya en eso todo uno le daba prioridad al trabajo. Entonces ese fue mi base de educación. Y empezó a trabajar muy joven en el campo. Muy jovencito. Ya había trabajado desde niño, sí, me imagino. De hecho que sí. Cuando ese fue mi proceso de educación. Cuando estábamos en Tinamastes, ahí nosotros sembramos arroz al espeque. Y se hacía el arroz aporreado para vendérselo a un señor en ese tiempo que era el que lo compraba. Se llama, bueno, solo conocido por Beto Rojas. Él era que le compraba el arroz a mi papá. Pero sí, yo el cultivo de arroz lo conozco desde muy niño. En San Cristóbal de Tinamastes, ahí fue que empezaron. En San Cristóbal sembrábamos ahí, y también mi tata sembraba por el lado de donde llamaban Tierras Morenas. Ajá. Y mi tata le compraba el arroz a algunos productores en el Bajo de las Tumbas, San Salvador y... El Bajo de las Tumbas. Sí, el Bajo de las Tumbas, sí. Sí. Era muy difícil el acceso a esa zona desde San Isidro, el camino estaba muy mal. Sí, claro, eran caminos muy malos, caminos, bueno, de hecho que ese tiempo caminos de piedra, caminos de lastre. Había muchos pegaderos por el lado del alto de San Juan, que llamábamos. Ajá. Porque era otra ruta, no es por donde está ahorita el asfalto. Y ahí se batallaba muchos pegaderos. Ahí llegaba uno y mi tata tenía un Land Rover. Y tal vez habían carros pegados y el bus pegado, entonces había que perder horas ahí esperando para poder que sacaran los carros que estaban pegados para poder seguir la gira. Usted
pronto, apenas terminó lo que pudo estudiar de colegio, empezó a trabajar al campo. ¿En qué? Trabajo de campo, puramente como trabajamos en eso, en el arroz, trabajamos Como peón sí, de lo que tenía su papá. Sí, exactamente. Éramos hijos domésticos, como se llamaba antes, que Hijos uno, domésticos, sí, sí, que uno trabajaba para la casa, para los papás. Y trabajamos en arroz, en maíz, en frijol. ¿Cuándo se independizó? Cuando ya, bueno, mi papá vendió la finca en San Cristóbal, entonces ya al venirnos para Pérez de León, entonces ya fijo, porque yo me vine a estudiar, pero como no se podía estudiar, ya no pude estudiar, entonces tuve que regresarme de nuevo para ponerme a trabajar en el campo. Y trabajamos con esos productos o en esos cultivos. Y después ya cuando yo me independicé ya tenía como unos 18 años, 17, 18 años, entonces ya yo pensé en independizarme, comenzar a lucharla por sí mismo. Ahí comenzó mi etapa de lucha. En Pérez Celedón todavía no se había ido para el sur, ¿verdad? No, en Pérez de León sí. Sí, cuando yo comencé a trabajar, en aquellos tiempos se llamaba el IRCU, que tenían fincas, entonces comprábamos cosechas de naranja y les íbamos a vender al mayoreo, a San José. Ajá. Entonces llevábamos naranjas a venderle al mayoreo y de ahí le comprábamos, por cierto, a los nicaragüenses le comprábamos sandía y entrábamos al sur a repartir sandía y a repartir dulce y algunos otros productos que llevábamos para vender. Ahí ya empezó a hacer comercio. A hacer comercio, exactamente. Sí. Yo y después cuando me fui, yo siempre he sido una persona de mucha lucha y ya cuando comencé a agarrar un poquito más de músculo, tenía un camión ya más grande y compré una romana y yo iba a algunos lugares y les compraba maíz a la gente, les compraba el maíz, les compraba frijoles y les vendía aquí a unas bodegas aquí en Pérez de León. Aún me acuerdo a un señor que tenía un negocio que llamaba La Bodeguita, entonces él nos compraba. Usted iba y traía el maíz y el frijol. Había mucho en por ejemplo, Pejivalle, el Águila de Pejivalle. Ajá. Al otro lado en Buenos Aires había mucho. Sí, exactamente. Yo les compraba en ciertos lugares, les compraba a productores pequeños y ellos, y yo les vendía. Lo colocaba en San Isidro del General, en Pérez Celedón. Exactamente, sí. Sé que después de esto de trabajo con naranja, con sandía, con dulce, con maíz, con frijoles, sé que usted estuvo también en madera. Sí, después ya cuando fui, Camilo, haciendo más músculo económico y con la lucha, entonces ya fue cuando me dediqué a trabajar con madera. Ya yo compraba montañas, ya tenía un tractor, compraba bosque y ya comencé a trabajar. Trabajé varios años en madera. Y después ya también en el sur. En el sur, y yo trabajé mucho para Palau San Carlos también. Palau San Carlos anduve trabajando mucho en madera, Opala. Ya ahí trabajé bastantillo. Y después ya cuando me regresé al sur, yo me regresé en el año 87. Ahí trabajé en madera y de ahí ya me quité la madera para poderme trabajar ya en el arroz, ya a otro nivel. Ya con maquinaria y comencé a comprar algunas fincas y es donde estoy actualmente. Me salió mal la cuenta a mí, yo dije 25 años y son casi 35 años desde el 87. Sí, pero Camilo no, pero es que yo en el año 87 no trabajaba con el arroz. Digamos, yo llegué en el sur todavía trabajando con madera. Ajá. Y yo comencé a trabajar puramente en el arroz, me salí de la cuestión de la madera y comencé a trabajar en el arroz en el año 96, 97. Sí, hace 25 años. Sí, está bien, sí, perfecto. ¿Y cómo era la producción de arroz hace 25 años y cómo ha ido cambiando con los años? Sí, por historia sacamos, Costa Rica era un país de mucha producción de arroz.
En los años 82 y esos años, 85, esos años entiendo que se trabajaba, Costa Rica sembraba 80.000 hectáreas, 85.000 hectáreas de arroz. Ujú. Y actualmente ahí se ha venido mermando tanto que hoy yo creo que Costa Rica lo estamos sembrando, son como 30.000 hectáreas, 33.000 hectáreas más o menos a nivel nacional. Pienso que tanto poco apoyo a la agricultura, tanto en sí a la agricultura y como a la agricultura del arroz. Ujú. Se ha venido mermando cada año más y cada año más, y el tiempo que hemos tenido tanta plaga, tanto sistema climático. En el sur había también mucho más arroz que ahora. Sí, claro, Camilo, en el sur se trabaja mucha área, todo lo que es esas fincas que están ahorita ahí sembradas de palma, o la mayoría de fincas sembradas de palma antes eran fincas arroceras. Ujú. Todo lo que era finca Punta Arenas, lo que es lo que era, o lo que es de Agrosur, que está de Palma ahora, la finca Salamá, todas esas fincas eran fincas arroceras. Uh-huh. En los años 70, años 80, Costa Rica tenía tanta producción de arroz y era tan apetecido el producto para los agricultores que llegamos a tener 2 presidentes de la República que producían arroz, Daniel Oduber Quirós y Rodrigo Carazo Odio. Y Rodrigo Carazo, exactamente. Don Rodrigo Carazo fue dueño de esta finca antes de llegar a Río Claro, ¿cómo se llama? La Guaria, creo que es. Uh-huh. Por ahí don Rodrigo tuvo una finca y él sembró arroz ahí. Después de que él la vendió, se hizo una cooperativa ahí y la sembraron de palma de último. Pero él fue productor de arroz ahí. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo ha ido cambiando y por qué ha ido cambiando? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué, digamos, hace 10 años teníamos 80.000 hectáreas y hoy tenemos apenas 33.000 hectáreas de arroz? Camilo, bueno, la producción se ha ido minorando porque, bueno, los poco apoyo, por no decir que nada, de los gobiernos hacia la producción nacional, el escaso financiamiento, que cada día es más difícil sacar un financiamiento para cultivo de arroz, y las políticas de los gobiernos que han venido diciendo que es mejor traer los productos de afuera que producirlos. Y hoy por hoy se están dando cuenta que se han venido equivocando. Es muy lógico que se han equivocado, es muy visible, porque hoy por hoy, vean los precios internacionales hoy por hoy del arroz. Los precios internacionales son muy altos. Y no solo el arroz, de todo lo que es grano, todo lo que es cereales, todo lo que es granos, vea el frijol, vea el maíz amarillo, el trigo, todo está carísimo. Uh-huh. Entonces ahora la soya, todos son productos que están muy caros, y ahora quieren volver o quieren incentivar al productor de que sembremos, pero ya hay productores, ya quedamos muy pocos. Uh-huh. Entonces vamos a ver qué es el objetivo de levantar la producción. En el caso de nosotros del arroz, se quiere levantar, pero no sé cómo quieren hacerlo, si es solo de palabras o quieren ser objetivos de que la producción se levanta dándole músculo al productor. Uh-huh. Que haya financiamiento, que haya apoyo, que haya apoyo por todo lado para poder hacerlo. Ustedes han tenido serios problemas en los últimos tiempos en el sur con una bacteria. Cuénteme por favor de esa bacteria, ¿qué es lo que provoca? Bueno, el cultivo del arroz en los últimos 10 años ha venido complicándose por muchas plagas. Estuvimos hace unos 4 años que mismo Panamá sufrió mucho con una bacteria, bueno, el ácaro. Uh-huh. Ya el ácaro, bueno, ya ahí lo hemos venido cuidando el cultivo. Cuando estamos en el proceso se ha venido haciendo revisiones en el cultivo para aplicar productos para los ácaros. Y esta bacteria, la que nos está afectando, que nos afectó mucho esta cosecha
que estamos terminando en la región Brunca fue totalmente malévola, fue nefasta para esta cosecha en el sur. En este momento hemos estado cosechando con un rendimiento de un 50%, un 40%, como hoy en la mañana que me llamó un productor me dice Roger, yo pienso que yo voy a cosechar en toda la área con un rendimiento de un 45, un 55%. Qué pecado. Estoy asustado, voy a quedar muy enjaranado. Voy a quedar muy enjaranado, voy a ver qué hago. Pues él es un buen agricultor y muy luchador, muy valiente. Y en este momento está muy afectado. Yo lo que le ha venido dando apoyo moral, y yo le he dicho, no eche para atrás. Yo ahora que quedé como representante de la región Brunca, voy a luchar por usted y por todos. Usted quedó como representante de la región Brunca en la junta directiva de Conarroz, ¿verdad? Sí, a nivel nacional. Entonces vamos a comenzar a hacer una lucha para ver cómo los productores que estamos afectados por esta bacteria que nos afectó esta cosecha, a ver cómo encontramos un apoyo de gobierno y ver de qué manera nos pueden apoyar, porque sí vamos a quedar muy afectados a nivel de casas comerciales. Con muchas deudas. Con muchas deudas. ¿Cómo es que funciona este ataque de la bacteria? ¿Por qué es que provoca esa disminución, esa merma en la cosecha? ¿Qué es lo que hace? Camilo, es una bacteria que viene a vanecer, por llamarlo de alguna manera, en sí la espiga, digamos, y afecta la espiga, entonces el grano no se llena. No se llena, entonces al no llenarse el grano de la espiga, entonces es un grano mal llenado. Es un grano perdido. Es un grano perdido, pues es un grano que se pone negro. Y el que merece llenar algo y el que no llena es un grano vano totalmente. Entonces a la máquina cosecharlo y ahí lo bota, porque es un grano que no tiene peso, no es un grano que está lleno para que sea arroz. ¿Qué le pide usted al gobierno? ¿Qué requiere del gobierno? Bueno, pedirle al gobierno que luchen que luchen para que los productores permanezcan, o que apoyen, que apoyen los productores para que el cultivo de arroz permanezca, porque es un cereal, es un alimento más sensible de la canasta, para la canasta básica, para alimento del ser humano, porque si desaparecemos los productores, va a haber de escasez de comida, no va a haber comida, y más en este momento la alarma que tenemos a nivel mundial, que la comida cada día va a escasear más. Y no hay muchas posibilidades para los productores. Si ustedes no producen arroz, ¿qué van a producir? No hay mucho que producir. Ya sí, es la lucha y la fe que siempre manejamos los productores, de que hay que perdemos y todavía lo llenamos de mucha fe, porque lo llenamos de mucha fe que en esta perdimos, pero que en la otra salimos. Entonces siempre hemos luchado contra el tiempo, y hemos luchado manejándolos con la fe de que esta cosecha nos fue mal, pero que en la otra nos vamos a reponer, o que vamos a salir mejor que la que pasamos de... Porque el mismo productor ese que te mencionaba, Camilo, él me dice, Robert, dice, ya aquí es seguir para adelante, ya que no tengo otra cosa que hacer, lo que medio sé hacer es esto. Y la fe en Dios, dice, es ver cómo me preparo, por lo menos en el caso mío, y que se prepare la zona, la región Brunca, que es la que ha sido más afectada con esta bacteria, para que esta otra cosecha podamos salir mejor. ¿Qué significa Conarroz para la producción de arroz del país? ¿Por qué es importante? Bueno, Conarroz es el ente rector del sector, porque en el año
no me acuerdo cuántos años tenemos con 2000. arroz. En el año 2000, creo que en 2002 creo que fue cuando existe. Sí, a inicios de los 2000, sí, del 2000, sí. Sí, que era la oficina del arroz. Ujú. Y logramos que se convirtiera en la Corporación Arrocera Nacional, Ujú. con toda la fe que íbamos a hacer un cambio de más músculo para la producción nacional. Y hayamos estado, con arroz ha hecho algún apoyo a la producción nacional, pero no la necesaria. No la necesaria, Camilo. Lo llamo de esa manera porque ya, el productor es una persona campesina, es una persona humilde, una persona en veces muy sumisa, y entonces pienso que le ha faltado a Conarroz darle un poquito más de apoyo al campesino, al productor de arroz, y pienso que al existir la Corporación Arrocera Nacional, donde está involucrada la industria, productores y gobierno en una sola junta directiva, pienso que no debe ser, porque si lo vemos a nivel de otros países, siempre las organizaciones de productores están en una mesa, gobierno en otra mesa, industria en otra mesa. Entonces cuando se llama a ver los problemas que tenga el productor o que tenga la industria, el gobierno llama y dice, bueno, vamos a sentarnos para ver qué es el problema que existe. Pero aquí en Costa Rica tenemos la Corporación Arrocera, donde en la misma mesa nos sentamos gobierno, se sienta en la industria y se sienta el productor. Entonces pienso pienso que hubo una falla ahí. Pienso una falla, por lo menos a mi pensamiento. Bueno, ahora usted va a empezar la experiencia ahí como miembro de la junta directiva. Los agricultores de la zona sur esperan mucho del gobierno, esperan mucho de usted como representante. ¿Qué hay que hacer por esos productores? Bonita pregunta, Camilo. Primero, yo soy una persona de fe. Espero en Dios que en las otras regiones, somos 5 regiones productoras de arroz, y que podamos negociar tanto con la industria como con el gobierno, porque aquí lo que queremos es que los productores cada día tengamos un mejor vivir, mejores oportunidades para estar un poco mejor. Pienso que eso es lo que requiere el ser humano en todo campo, cada día estar un poco mejor. Y yo pienso, yo soy una persona una persona de lucha, soy una persona que me gusta negociar, no soy una persona exigente, porque uno no puede llegar a una junta directiva a exigir que le aprueben todo, pero sí ser una persona que llegue a negociar, eso sí. Mi lucha es llegar a negociar, pero siempre tratar de que ese negocio salga beneficiado al productor. Usted me hablaba de un productor del sur que le dijo que la producción de él va a ser como un 45%, que va a quedar muy enjaranado. ¿Cómo ayudarle a productores como él? Así concretamente, ¿qué necesita un productor como esa persona que usted me menciona de parte del gobierno? Bueno, hemos estado ahí, un día tuvimos una reunión informal, porque todavía no ha entrado la junta nueva regional. Sí estuvimos peloteando ahí con algunos representantes de la actual todavía junta regional y representantes de la junta que va a empezar el 1 de octubre, viendo ver de qué manera vemos cómo el gobierno quiera declarar la zona región Brunca, por la región Brunca como una emergencia nacional, o que la declare como una emergencia, porque sinceramente vamos a quedar muy afectados, porque sabemos de que la factura del arroz es muy cara, los productos del arroz son muy caros. Entramos en un momento
Difícil, porque este año ha sido un año muy atípico, que el dólar muy caro, todas las casas comerciales están dolarizadas, los fertilizantes también dolarizados, y entonces la producción fue más cara. Este año la producción de arroz en la zona sur, bueno, a nivel nacional, pero a la zona sur más afectada por la pandemia, yo le puse ese nombre, la pandemia de los arroceros, yo le puse ese nombre a la bacteria esta. Va a ser más dura porque los créditos con las cajas comerciales fueron más altos, más grandes. Entonces, al tener menos producción, vamos a quedar más afectados. Entonces, decirle al gobierno que por favor nos ayuden, que nosotros somos gente que lo que tratamos día a día es producir comida, y que en este momento es un momento clave para que el gobierno nos ayude. Usted creció, don Roger, aquí en Pérez Celedón, donde nos encontramos para la entrevista, y su mamá vive, tiene 90 años. Sus hermanos, ¿cómo se llama su mamá? ¿Dónde vive? ¿Sus hermanos dónde están? Mi mamá se llama Irene Martínez Jiménez. Mi papá, en paz descanse, mi papá se llamó Alcides Leiva Hernández. ¿Se quedó siempre en esta zona, su papá? Mi papá en aquellos años, mi tata tiene 23 años de fallecido, más o menos, 23, 24 años de fallecido. Cuando él se fue para el lado de Zabalito, para el lado de San Vito, ya se enfermó, y él lo traímos para acá, y él fue enterrado en el cementerio de aquí de Pérez Celedón. De San Isidro. Sí, de San Isidro. ¿Y sus hermanos, hay alguno dedicado a la agricultura? No, mis hermanos, somos cinco hombres y 3 mujeres. Las mujeres, bueno, una trabajó en el hospital de aquí de Pérez Celedón, otra es enfermera, que ya están jubiladas, las dos están enfermera en Hospital México, ahí se jubiló. Y mi otra hermana mayor, ella es ama de casa, que vive aquí, por cierto, vive en Almoza. Y mis hermanos, los 3, hay uno que aquí sí trabaja en agricultura aquí, que es el menor que mí. Él tiene finca de ganado y palma. Y los otros 2 menores están en Estados Unidos. Y el mayor actualmente vive con mi mamá. Sí. Los 2 que se fueron a Estados Unidos se fueron en la misma ola que hubo fuertísima, del sur, de San Vito y de Pérez Celedón y la zona de Los Santos, ¿verdad? Sí, ellos se fueron en esos años. En esos años ellos se fueron, ya están establecidos allá. Ya ellos vienen. Por cierto, ahorita anda un hermano mío aquí viendo a la mamá, que bueno, como te dije, que ella está enferma ahorita. Entonces, pienso que será como el 17 de este mes, se regresa. Pero eso ha sido más o menos ¿Qué ha significado ser agricultor en su vida? Camilo, es bonito porque se siente uno muy contento cuando usted está en el campo, sembrando algún cultivo, en el caso mío el arroz, sabiendo que usted va a sembrar con aquella fe que le vaya bien, y que está produciendo comida para el ser humano. Pienso que es bonito cuando usted siente que usted está sembrando un producto que si Dios lo ayuda va a darle comida a muchas bocas. Eso es bonito, se siente uno contento. Yo le digo a la gente que le pido a Dios que me dé la fe de los agricultores, porque qué fe tienen, y les va mal, y como usted dice, esperan que el otro año les vaya bien. Sí, Camilo, escasamente, como lo dijiste, se lo dije hace un ratito, el productor siempre se maneja con una fe muy grande, muy grande, porque como me dice este muchacho, amigo mío, productor, que ha sido uno de los más golpeados en este momento de la zona sur, él tiene toda la fe. Hoy, a la hora que venía de camino, él me llamó y me dice: Roger, luchemos, dice, para ver si nos ayudan en algo. Digo, sí, lo voy a hacer. No le doy el nombre de él porque sinceramente no me autorizó a darlo. Pero me momento que en otra entrevista, con mucho gusto lo puedo decir. Pero nosotros los productores nos manejamos con una fe muy buena. Y yo pienso que Dios tarda, como dice el dicho, pero no olvida. Y esperemos que el gobierno no se olvide
no se olvide que nosotros lo que hacemos es producir comida. Muchísimas gracias a don Roger Leiva Martínez, él es productor de arroz del sur del país y además ahora es el representante de la región en la junta directiva de Conarroz.